En la comunicación existe un emisor y un receptor y un mensaje, pero internacionalmente hay mensajes que se reciben, que hay imágenes en nuestro imaginario que, que es global, o sea, hay cosas que llegan, uno muestra una imagen y le llega a todo el mundo, inclusive Sí, las personas que hablan otros idiomas, otras culturas, pero hay otras cosas que no, que son muy nuestras. sí. Y entonces, ¿cómo se maneja eso en la comunicación? Cómo es que cosas identificamos y otras no porque son como tan culturales de nosotros? Es más que de comunicación, es de cultura. Se habla de que hay una cultura universal, se habla de culturas regionales, se habla de culturas nacionales y se habla de culturas locales, nacionales. La universal son aquellos iconos, aquellos símbolos que son reconocidos a nivel mundial. O sea, en cualquier lugar que yo muestre esa imagen o hable de ese concepto existe. Y obviamente con desarrollo de medios de comunicación y tecnologías, pues hay unos que han sido más fuertes que otros. La trampa está a pensar que porque si yo acá el jugador X de fútbol me parece lo máximo y es una estrella mundial, resulta que te vas a países como Estados Unidos, te vas a países donde India, supongamos, donde el fútbol posiblemente no sea tan fuerte, y pensar que ya reconocido. Pero es indudable que con el proceso de globalización, ese fenómeno es cada vez más común. Entonces, que presentes la M del McDonald's en cualquier parte del mundo, inclusive antes de llegar a Colombia, nosotros reconocíamos el icono de McDonald's, ¿cierto? La figura del Che Guevara, independiente si la figura que me están presentando, pues posiblemente físicamente corresponde, pero posiblemente conceptualmente no corresponde a la inicial. Sin embargo, son reconocidas, pero es un fenómeno de globalización. Un segundo tipo de culturas son las culturas regionales, aquellas que ocupan un espacio geográfico, pero no están delimitadas por fronteras nacionales. Entonces, por lo menos el caso de la cultura caribe. Encontramos cultura caribe en Colombia, en Venezuela, Panamá, eh, islas como Puerto Rico, Cuba, inclusive la costa mexicana, la costa atlántica mexicana, ¿sí? Y, y comparten cosas entre sí. Entonces resulta que un colombiano de Barranquilla es posiblemente más parecido con una persona de Venezuela, comparten más cuestiones, ¿sí? Y es mucho más alejado de una persona de Pasto, de Bogotá, Tunja, así sean del mismo país, ¿sí? Las culturas nacionales sí están delimitadas por una frontera, y esa frontera es arbitraria, ¿sí? Pero por arbitraria que sea, lleva a que estas personas compartan o su realidad que se compartan cosas en común. Entonces, en el caso de Colombia, cuestiones como nuestro conflicto armado, lo que está sucediendo ahora con la cuestión del paro, etcétera, 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 esas movilizaciones, hacen que haya o cuestiones hasta de comida gastronómicas. Entonces, un tamal, nosotros sabemos que es un tamal, ¿sí? Expresiones como el paila de nosotros los colombianos, ¿sí? Hacen que por el hecho de estar en el territorio llamado Colombia, esas cosas pasen a ser comunes para nosotros. Pero inclusive dentro de los mismos países hay culturas locales, o sea, más como tipo regionales, ¿sí? Pero depende de eso, y también depende de la difusión que estas tengan. Hay unas que tienen mucha más difusión que otras, ¿sí? ¿Okay? Los medios de comunicación son un arma, un poder, son un instrumento para manejar las masas. Se entiende masas como un grupo de individuos de una misma cultura o puede ser también global, puede ser la masa, todo el género humano. La masa, bueno, eso también depende de los autores que lo trabajen, ¿sí? Entonces, supongamos en la cuestión del paro, si tú sales a marchar, sales a ser parte de la masa. ¿Cuál es una de las características? Bueno, ya vuelvo a repetir, depende también del autor. Cuando tú haces parte de la masa, una de las características es que puedes renunciar a tu individualidad para ser parte de un colectivo. Si tú estás allá marchando, tú no eres Roberto, no sé qué, el hijo de no sé quién, eres una persona más que se integra en ese grupo, ¿sí? Y hay unas características para la masa, entonces por lo menos que tiene que ser numerosa, que tiene que ser numerosa. Otra es que tiene que ser anónima. ¿Qué quiere decir? Que las personas, cuando tú pasas por parte de un grupo, tú ya no necesitas saber quién eres, sino simplemente
eres uno más, ¿sí? La masa es heterogénea. O Entonces, sea que pierdo mi heterogénea, identidad en cierta forma. renuncias a ella. Entonces, tú quieres Renunciar. ser parte de la masa, tú dices, yo soy uno más en ese grupo. La masa puede ser heterogénea. Cuando tú hablas de masa, no es que necesariamente sea un grupo de personas grandísimo. Sí, ahí se cumple un principio que es que tiene que ser masiva, mucha gente. Pero heterogénea también implica que sean personas ubicadas en diferentes lugares geográficos, con diferente visión cultural, diferentes niveles económicos, diferentes niveles de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando se habla de fenómenos de comunicación de masas, incluye eso. Entonces tú me dices, el Papa. Listo, es un fenómeno de comunicación de masas, así no todos los países del mundo están católicos. De hecho, hay religiones que tienen más número que los católicos. Pero entonces entre los católicos hay personas en diferentes países, hay personas que hablan diferentes lenguas, ¿sí? Hay personas que son ricos, que son pobres, que manejan diferentes niveles de conocimiento. Entonces, cuando esas personas lo reconocen, es que uno puede decir, oiga, sí, es un fenómeno de comunicación de masas. ¿Sí? Entonces, la cuestión va por ahí. La masa se trata un poco de eso. Y de hecho es un fenómeno que cada vez es más grande, porque cada vez son más personas en el mundo que reciben mensajes iguales. Entonces, supongamos la imagen de las más recientes. Entonces, el caso de abuso policial, en el caso de George Floyd en los Estados Unidos. Entonces, es una imagen, pero esa imagen va a ser recibida por muchísima gente que a su vez tiene diferencias, que fue las que dijimos, edades, género, todo este tipo de cuestiones. ¿Sí? La imagen del niño migrante que muere ahogado en la orilla del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son fenómenos de comunicación de masas, que antiguamente no eran tan comunes. La tecnología se ha hecho que eso cada vez sea más común. Bueno, hay grandes líderes que han manejado muy bien las masas. Por ejemplo, bien o mal, Hitler fue una de las personas que manejaba impresionantemente las masas. Más que, bueno, sí, Hitler, de hecho uno de los grandes hechos que hace repensar a la humanidad y su inteligencia va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pues los resultados son nefastos, obvio, pero también hay que reconocer que fue uno de los momentos en que el ser humano fue terriblemente racional, que de hecho esa va a ser el cuestionamiento. Cuando las personas son más racionales, posiblemente los resultados no sean los mejores. Debería en serio, y a lo mejor se pensó eso. En el caso de Hitler, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial va a tener eso, va a ser uno de los momentos en los cuales se piensan las cosas. Cómo diseñar las mejores armas, cómo exterminar de manera masiva eficientemente. Y el ser humano pensaba en eso. Y uno de las grandes herencias que va a dejar esa Segunda Guerra Mundial es que los alemanes se van a poner a pensar la comunicación. Muchos de los principios de comunicación y de medios de comunicación que existen hasta hoy fueron formulados en la década del 30 en Alemania. ¿Sí? Y la figura clásica es Joseph Goebbels. ¿Sí? Entonces, principios como que una mentira repetida tantas veces se convierte en una verdad. Entonces, ¿cuál era el principio que hubo en la Segunda Guerra Mundial con Goebbels? De hecho, fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Una de los primeros estudios que se hace es cómo circula la información, qué elementos debe tener una información para que las personas crean que esa información es verdadera y las personas pues sigan un ideal o una información que me están dando. Y se les hizo directamente a la población alemana, pues recordemos que década del 30, Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, firma un tratado que va a ser el Tratado de Versalles, ¿sí? En el cual pues acepta que ha perdido la guerra, pero también que tiene que indemnizar a los países que ha afectado por esa guerra. Y, y encima de todo, pues después, y pues todo lo que él producía o parte de lo que producía Alemania, tenía que ser para recuperar, para indemnizar a esos países que han sido afectados. En el 29 viene la crisis o el crash económico en Estados Unidos, la crisis de Wall Street y la gran depresión en Estados Unidos que alcanza Europa. Y es en ese momento, pues, que tenemos un pueblo alemán en unas condiciones económicas precarias y un pueblo, pues, que está humillado. Entonces viene ese discurso
de, oiga, yo los voy a sacar de esto, los culpables de nuestra desgracia son estas personas, pero fue un discurso bien contado y va a ser muy bien contado en medios de comunicación de su momento. Entonces va a aparecer la figura del cine y del documental y le dicen, mire, usted perteneció a un pueblo que es un pueblo ario, que en teoría es una versión mítica, y ese pueblo es el llamado a dominar la tierra y usted hace parte de él, entonces usted pertenece a una gran raza. Hubo la utilización de los afiches, que entonces eran unos afiches muy bien, de hecho estéticamente es muy bonito, independiente de la finalidad a la que correspondieran, fueron las presentaciones de Hitler en Nuremberg. Eran espectáculos que después de ahí se van a inspirar los conciertos de rock que llevan a cómo exaltar las masas. ¿Sí? De hecho, recurren a cuestiones como las percusiones, dicen que esas percusiones, esos tambores al final van con el ritmo del corazón y usted termina exaltado, la figura del fuego, todo este tipo, la cuestión del colectivo. Entonces, analizó muy bien esta cuestión. De hecho, las teorías de propaganda van a venir desde ahí. Solo que en ese momento, pues los medios de comunicación estaban, ¿sí? Pero los medios de comunicación, el acceso que tenían las personas a ellos no era tan grande. O sea, un periódico era de una circulación muy local, los aparatos de radio, pues antes de los transistores, los aparatos de radio, de hecho los radios antiguos eran súper bonitos porque eran materiales súper caros, tipo Carey, etcétera. Y no todo el mundo podía tener uno en su casa. No todas las personas sabían leer. ¿Sí? De hecho, el cine sí lo intentaron masificar los rusos, principalmente con esa, porque obviamente vieron que eso era un aporte, le podían dar un uso bastante fuerte. ¿Sí? El gran salto de los medios va a aparecer con la televisión de cada los 50. ¿Por qué? Porque los otros medios se demoraron mucho en masificarse. ¿Qué quiero decir? El masificar. El masificar es que yo tenga en mi casa el aparato. ¿Sí? Entonces los radios, pues habían radios, eran caros, no todo el mundo tenía. ¿Sí? Hasta la fotografía, la fotografía era un objeto de lujo. Los Marconi, los telegramas, no todo el mundo puede mandar un telegrama porque era costoso. De hecho, los medios casi que los tenían acceso las élites eran las que tenían acceso a esos medios. Quien va a cambiar la historia va a ser un poco el cine, porque las personas de clases populares pueden pagar una boleta y el trabajador, la persona del aseo, el obrero, puede ir a ver una película. ¿Sí? Y el siguiente, pues, va a ser con la televisión. ¿Por qué? Porque las personas tuvieron la oportunidad rápidamente, principalmente en Estados Unidos, de tener un aparato de televisión en su casa. Y eso implicó que, pues que las personas comenzaran, lo que yo estoy viendo en mi casa es lo mismo que está viendo la persona de la casa del lado. Entonces, ya no necesito irme a reunir con mucha gente, sino que el mensaje se está metiendo en mi casa. ¿Sí? Y usted puede decir, bueno, con la radio pasó, sí, de hecho hay una película de Woody Allen que se llama Días de Radio, que es la historia de cómo los americanos se reunían alrededor de del radio como tal, de los programas, etcétera, 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 pero no se compara con lo que logra la televisión. ¿Sí? Y de hecho, la televisión va a dejar una de las lecciones más fuertes que hay, que va a ser la guerra de Vietnam. Entonces, no había muchos controles sobre lo que se emitía sobre la televisión. Y cuando llegan las imágenes de Vietnam, ¿sí? Las personas comienzan a ver jóvenes mutilados, jóvenes en ataúdes que regresaban a sus países, las figuras de personas que regresaban y por lo que habían vivido y por cuestiones de medicamentos que habían tomado, se habían enloquecido, etcétera, etcétera, y crea un movimiento de contracultura que encuentra en la televisión un escenario bastante fuerte. ¿Cuál va a ser la lección que deja la televisión y esa presión que va a hacer a las personas en los Estados Unidos para la guerra de Vietnam? De ahí va a aparecer un interés gigantesco por los gobiernos y por los grupos económicos por tomar el control de la televisión. O sea, si yo tengo el control de esa televisión, yo tengo por lo menos un canal que me permite contarle mi versión a la gente. Y obviamente de ahí para arriba los más que lo ven como un mecanismo de control. Y va a ser reciente, o sea, cuando decimos décadas 60, 70, uno dice, uy, eso ya hace mucho. Pero en historia de medios de comunicación es bastante reciente. ¿Sí? Y de hecho se dice que lo mismo está sucediendo ahora con las redes sociales. Existe la idea de que en las redes sociales o en internet yo puedo navegar donde yo quiera y no.
O sea, hay lugares que donde yo busco la información exista, yo nunca voy a llegar allá. ¿Sí? Con esto de las protestas resulta que el Internet mágicamente comienza a fallar. Ciertos sitios comienzan a ser bloqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a ser con la televisión. De hecho, ese capítulo es bastante interesante. La televisión, el movimiento contra cultura que se forma en los Estados Unidos, que se desarrolla en los Estados Unidos, y que en un momento determinado pues tiene el apoyo de la televisión de cierta manera por su novedad y por su inocencia. Entonces de ahí los gobiernos y los grandes grupos dijeron, o tenemos que tener el control, o mire que esas televisiones son peligrosas. ¿Sí? De hecho, ahí vienen cómo se van a formular los esquemas de medios de comunicación.